Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el horario en que vean esta sesión. En esta ocasión quisiera referirme a algunos elementos particulares de la modalidad de proyectos como trabajo de graduación con orientación a los sistemas informáticos. En las sesiones, en las tres modalidades posibles, proyectos, pasantía e investigación, se han descrito las generalidades de los mismos, pero en esta ocasión algunos elementos particulares de los proyectos con orientación a los sistemas informáticos. Quisiera referirme a algunos elementos del reglamento relacionados con el proyecto. Aunque se han tocado en las otras sesiones, quiero hacer énfasis en algunos artículos en particular y mencionarlos de manera rápida. El proyecto se diseñará o se desarrollará ordinariamente en forma individual y eventualmente en equipos de hasta 3 estudiantes. Esto va a depender de la complejidad del proyecto. Es decir, si el proyecto es un tanto complejo, podrán elegirse 2 o 3 estudiantes para su desarrollo. El proyecto contendrá las siguientes fases: elaboración y valoración de la propuesta, presentación y valoración del plan de trabajo, diseño o ejecución del proyecto y su valoración, presentación del informe final del proyecto. De tomar en cuenta de que acá se mencionan 4 fases, pero en la tercera fase, diseño o ejecución del proyecto y su valoración, deberán aplicarse las fases propiamente del desarrollo de un sistema informático, que los estudiantes estudiaron en las materias de proyectos 1 y proyectos 2, es decir, todo el proceso o ciclo de vida del desarrollo del sistema según la metodología que hayan estudiado se aplicará en esta tercera fase de los proyectos, ¿ya? En lo que es la parte de la ejecución del proyecto. De tomar en cuenta también de que los proyectos para las otras áreas normalmente incluyen 2 elementos, la formulación y la evaluación. Ya la ejecución va a depender de la institución o la empresa en la que se elabore la formulación del proyecto. Pero el caso de los sistemas informáticos tiene la particularidad de que en su mayoría estos deben implantarse, es decir, que el proyecto debe completarse, no solo quedarse en fase de formulación y evaluación, sino también implementarse en la institución o empresa que lo requiera. Y luego la última fase, la presentación del informe final del proyecto. Entonces, el diseño y la ejecución, la tercera fase del proyecto de ordinario, podría llevar de 5 a 6 meses su desarrollo. Haciendo referencia a la primera fase que menciona el reglamento, la elaboración y valoración de la propuesta. El estudiante presentará la propuesta del proyecto al decano, quien constatará que la propuesta no contradice los principios que dan identidad a la universidad. Eso debe tener en cuenta también el estudiante cuando elija una institución o empresa en la que haya identificado una necesidad y se va a solucionar con la implantación del proyecto, que las funciones o el rubro de esta empresa no contradiga la identidad de la universidad. El decano asignará un asesor para que valore la importancia y la relevancia del proyecto, y esto debemos tener en cuenta, la importancia y la relevancia del proyecto. A partir de ahí, pues se emitirá el dictamen de aprobado en los 5 días hábiles posterior a la recepción de la propuesta. El asesor asignado valorará la relevancia, es decir, considerando de que el proyecto es relevante y se pueda desarrollar en 5 o 6 meses, ¿verdad?
¿verdad? No es lo mismo un proyecto de materia o un proyecto de tema que se puede desarrollar en poco tiempo. Entonces su relevancia e importancia pues no va a estar al nivel de un proyecto como trabajo de graduación. La propuesta del proyecto contendrá como mínimo las siguientes partes. Estos elementos, según el reglamento, los debe cumplir como mínimo. Puede incluir otra: portada, descripción, alcances, justificación y objetivos. Los alcances es importante que se describan con detalle, es decir, hasta dónde va a llegar el sistema. Es decir, no se trata de elegir un proyecto en el cual el alcance sea muy amplio y no se alcance a desarrollar en el tiempo estipulado para su desarrollo. La presentación y valoración del plan de trabajo. Una vez aprobada la propuesta, el asesor dará el paso al estudiante para que elabore el plan de trabajo de su proyecto y como mínimo deberá contener las siguientes partes: la portada, el índice, introducción, descripción de la contribución científica y técnica que el estudiante aportará por medio del proyecto. Es decir, qué innovación va a dejar en la institución o empresa. Si algo se hacía de alguna manera con la implantación del proyecto, qué contribución científica y técnica de mejora va a aportar a la institución o a la empresa donde se desarrolla el proyecto. La justificación, por qué es necesario desarrollar e implementar este proyecto. Los objetivos, la descripción detallada de las actividades. En este punto irían la descripción de las etapas propiamente del desarrollo del sistema, que van desde el análisis hasta la implantación. Acá el estudiante va a describir las etapas según la metodología que vaya a aplicar para su desarrollo y la que mejor convenga o que haya estudiado en las materias de proyectos 1. El cronograma indicando el cumplimiento de las diferentes etapas o fases o actividades, los recursos que se requieren para su desarrollo, bibliografía con sus respectivas referencias en las normas APA, que en otras sesiones se va a describir con detalle cómo realizar las referencias, los anexos que en este tipo de proyectos casi siempre existen. Los objetivos van a ir en función de las diferentes fases del proyecto. Diseño de un proyecto, ejecución de un proyecto previamente diseñado y su valoración. Como mencionaba al principio, por lo general los proyectos informáticos no se quedan en formulación y evaluación, sino que se implementan. Entonces, podríamos decir que para los proyectos informáticos tienen que implementarse, tienen que dejarse en operación el proyecto. El proyecto como trabajo de graduación comprenderá la realización de las acciones previstas en el plan de trabajo. La duración de su desarrollo estará condicionada por lo estipulado en el cronograma y no deberá exceder el periodo establecido en el reglamento de graduación. Es decir, procurar que el proyecto se desarrolle en el periodo de tiempo establecido en el cronograma. El asesor deberá mantener una constante comunicación con el estudiante y puede valerse de diferentes medios para brindar el apoyo y el seguimiento oportuno y necesario. El estudiante deberá entregar al asesor un informe mensual y los avances del proyecto según el plan. Esto es importante para que el asesor le dé seguimiento y pueda valorar y evaluar que el proyecto se está desarrollando de acuerdo al plan. El desarrollo del proyecto se evaluará tomando en cuenta los avances del plan. También se tomará en cuenta el reporte o dictamen que pueda emitir la entidad a la cual se formule o realice el proyecto. El asesor podrá ponerse en contacto con
las instituciones o las empresas beneficiarias del proyecto para que dé información sobre el avance del mismo. Presentación de los resultados del proyecto. Para que el estudiante dé a conocer los resultados del proyecto, cada facultad le entregará un esquema de presentación. Y acá quiero hacer énfasis de nuevo. Cada facultad le entregará un esquema de presentación según la naturaleza del mismo. Según la naturaleza, en el caso particular de los sistemas informáticos, pues la facultad o el asesor indicará la manera de presentar. Los resultados del proyecto deberán ser entregados al asesor, quien los revisará y emitirá dentro de los 10 días hábiles después de recibido uno de los dictámenes siguientes: aprobado con recomendaciones o reprobado. La presentación de los proyectos podrá realizarse en actos específicos para tal fin o durante el desarrollo de una asignatura afín al proyecto. Por lo general, la presentación se hace en una hora clase en asignaturas que sean afines al proyecto, o bien puede hacerse ante un público. Es de notar que no indica cuáles serían las partes que llevaría el informe final, y es a lo que me quiero referir en el próximo video, es decir, un esquema modelo que podría adoptarse para la estructuración del informe final.